Esta noche hablaremos de un niño que no estaba enfermo, solo inquieto, y de una pastilla que entró en su vida antes de que supiera leer, de una mañana cualquiera en la que tragó algo pequeño y amargo sin saber que estaba dando el primer paso dentro de un experimento silencioso que duraría décadas, de cómo esa pastilla lo ayudó a sentarse, a obedecer, a rendir, a convertirse en el tipo de estudiante que el sistema quería, mientras algo más, invisible, empezaba a desaparecer, porque lo que parecía una solución limpia y médica era en realidad una puerta que no todos podían cerrar después. Una historia que empieza en un aula infantil con sillas demasiado pequeñas y termina en adultos que no saben quiénes serían sin un frasco naranja en la mesita de noche. Una historia incómoda porque funciona, perturbadora porque tiene sentido y peligrosa porque se volvió normal. Y si esto te resulta familiar, si el título no te engañó y sientes que aquí hay algo que encaja demasiado bien, quédate, porque lo que viene no trata solo de un trastorno ni de una droga, sino de cómo una sociedad aprendió a medicarse para no mirarse al espejo y de por qué detenerse ahora da más miedo que seguir. Antes de que el reloj marque la hora de dormir y el mundo empiece a sonar más bajo, pongamos algo incómodo sobre la mesa. La manera favorita de Estados Unidos para arreglar a un niño viene en una pastilla, una que se reparte con tanta naturalidad que podría venir incluida junto a los cuadernos y los lápices, una sustancia que millones de personas tragan a diario y que para la mayoría empezó a formar parte del cuerpo antes incluso de aprender a conducir, una palabra breve y afilada que se pronuncia como si fuera una herramienta doméstica. Adderall, recetada para una etiqueta aún más larga, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Un nombre tan burocrático que suena a oficina sin ventanas donde nadie tiene claro qué se hace realmente. Y como muchas oficinas así, existe sobre todo para administrar un problema que fabricamos nosotros mismos, porque construimos escuelas donde permanecer inmóvil es una virtud. Pusimos en manos infantiles dispositivos diseñados para despedazar la atención y luego decidimos llamar desorden cerebral al incendio resultante, dejando a toda una generación sin saber quién es cuando la pastilla no está. Así que antes de acomodarte del todo, si te nace de verdad, deja un me gusta, suscríbete sin compromiso y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando ahora mismo, quizá bajo una manta, suspendido entre la curiosidad y el sueño. Apaga un poco la luz, suelta el aire despacio y acompáñame, porque en la América del siglo XXI recibir el diagnóstico no significaba tener un cerebro roto, sino uno que no encajaba en los ajustes de fábrica. Si eras el niño incapaz de permanecer sentado 6 horas en una sala beige, escuchando a alguien recitar un libro, enhorabuena, había una etiqueta esperando por ti. El aula funcionaba como un convento medieval de la infancia moderna. Siéntate, calla. Presta atención a cosas diseñadas para no ser interesantes. El sistema no se pensó para humanos, sino para la obediencia, y así millones de niños entraron al mundo de la medicación, no a patadas ni llorando, sino moviendo la pierna, perdiéndose en ensoñaciones y llenando de garabatos los márgenes, mientras la voz del docente hablaba en un tamaño de letra demasiado pequeño para su capacidad de enfoque. No estaban defectuosos, ni eran rebeldes ni tontos, estaban aburridos, inquietos y atrapados, en un entorno tan adecuado para la energía infantil, como una biblioteca para un perro que necesita correr. El niño que terminaría convertido en paciente empezaba casi siempre igual, con un apodo que se repetía en la sala de profesores. El niño tiburón, siempre en movimiento, porque los tiburones mueren si dejan de nadar. Y este parecía condenado si detenía el golpeteo del lápiz contra el pupitre, como si estuviera enviando mensajes en clave a alguien más interesante que la pizarra. Su mente no estaba vacía, eso era lo que nadie entendía. Era un televisor atascado con todos los canales encendidos a la vez, todos sonando, ninguno silenciado. La voz del profesor competía en igualdad de condiciones con el zumbido fluorescente, el raspar de los lápices, el recuerdo incómodo de algo ocurrido años atrás y la pregunta urgente e inexplicable de si los peces sienten sed. Los peces sienten sed, están rodeados de agua,
pero la beben o la absorben. Beber es siquiera la palabra correcta cuando eres un pez. ¿Cómo se ve un pez sediento? ¿Cómo sabrías que lo está? ¿Estás prestando atención?, preguntaba la maestra desde algún lugar lejano. No lo estaba, estaba pensando en peces. Para cuando levantó la vista ya iban por las fracciones. Las fracciones se habían escapado por completo y ahora todas las miradas caían sobre él. Las fracciones eran importantes y los peces no, y el calor le subía al rostro, y esto ocurría todos los días, varias veces al día, sin que supiera cómo detenerlo. La crueldad del trastorno es que desde fuera parece una elección. Parece que el niño decide no atender, decide moverse, decide mirar por la ventana en lugar de completar la hoja, y entonces los adultos fabrican teorías. Es perezoso, es desafiante, no se esfuerza, se ha esforzado tanto que casi podría plastificarse. Su cerebro corre una maratón mientras los demás pasean, y aún así llega último. El esfuerzo es invisible, el fallo es público, y hay algo que nadie te explica. Su mente solo se alinea cuando todo arde. El pánico lo enfoca, las emergencias lo ordenan. El trabajo asignado durante semanas no existe hasta las 11 de la noche del día anterior, y entonces, de repente, puede escribir durante horas sin pausa. Las palabras brotan como si la vida dependiera de ello, porque en ese instante su cerebro por fin cree que depende de eso. No es falta de voluntad, es química. Su sistema no libera lo necesario para actuar hasta que las consecuencias son inmediatas y devastadoras. El martes no es real el lunes, se vuelve real a las 11:59 del martes, y ni un segundo antes, así que construye su vida entera alrededor de emergencias fabricadas. La crisis se convierte en el único combustible que acepta su motor. Entrega las cosas por poco, siempre al límite, siempre sudando, y el mundo lo llama descuidado cuando en realidad está exhausto de operar un mecanismo que solo funciona a punto de estallar. Los boletines de notas se transforman en un género literario propio. Tiene potencial pero no se aplica. Código docente para algo pasa y no tengo tiempo de averiguarlo. Junto a los clásicos, se distrae con facilidad, necesita concentrarse y el inmortal podría hacerlo mucho mejor si lo intentara. Si intentar fuera el problema, ya lo habría resuelto hace años. El conflicto no es el esfuerzo, sino un cableado distinto, un manual escrito en un idioma que nadie habla y una garantía vencida al nacer. Y entonces llega el diagnóstico como sentencia y alivio al mismo tiempo. Los padres ya probaron de todo, sistemas de premios que duran 2 semanas antes de volverse decoración, tutores que dominan la materia, pero no pueden enseñarle a su cerebro a quedarse quieto lo suficiente para absorberla. Reuniones con maestros que siempre terminan igual. Es brillante, si tan solo pudiera enfocarse, hasta que alguien sugiere una evaluación en la consulta del pediatra, unas preguntas, un puntaje, y de pronto 4 letras aparecen en una hoja. TDAH, se despejan las nubes, suenan coros invisibles, la aseguradora asiente con la cabeza. El nombre lo cambia todo. El nombre dice que no es su culpa, el nombre dice que tampoco es la de sus padres, y aunque nadie lo diga en voz alta, el nombre promete que ahora existe una palanca que se puede accionar, una solución del tamaño exacto de una pastilla, y el niño, sin saberlo aún, está a punto de aprender quién es cuando esa palanca se baja y qué queda cuando vuelve a subir. El nombre no solo trae un diagnóstico, trae algo mucho más concreto, una receta. Y las recetas en este país significan soluciones, soluciones que caben en frascos naranjas con tapas supuestamente a prueba de niños, aunque ningún niño haya estado jamás a salvo de lo que guardan dentro. Y nadie se toma el trabajo de explicarle qué hay ahí realmente. El médico habla de medicación estimulante, el folleto menciona sales de anfetamina, palabras limpias, clínicas, que suenan a laboratorio y bata blanca. Pero lo que nadie pronuncia es la verdad incómoda. Esto es velocidad. Es el mismo compuesto que mantuvo despiertos a los soldados nazis durante la invasión de Polonia. Entonces lo llamaban Pervitin, un nombre casi cariñoso, como de suplemento saludable, que no tenía nada de saludable. 35 millones de tabletas enviadas al frente en los primeros meses de la guerra.
La Blitzkrieg no fue solo táctica militar, fue farmacología pura, hombres marchando días enteros sin dormir, ojos abiertos de más, mandíbulas tensas, avanzando sobre Francia en 6 semanas, mientras los oficiales fingían no ver los efectos secundarios, la dependencia, los brotes psicóticos, alguna que otra atrocidad que se archivaba cómodamente bajo daños colaterales o problema de otro. Los estadounidenses también lo usaron, se lo dieron a los pilotos y lo llamaron pastillas para volar. Se lo dieron a las amas de casa y lo llamaron pastillas para la dieta. Y para los años 50 las anfetaminas se vendían a mujeres como si fueran vitaminas para el alma. Cansada de mantener la casa, toma velocidad, querida. No logras perder el peso del embarazo, velocidad. Te aplasta la expectativa imposible de la feminidad de posguerra. Velocidad, velocidad, velocidad. Los anuncios mostraban mujeres de cintura diminuta y sonrisas enormes, pasando la aspiradora a medianoche, planchando con entusiasmo artificial, viviendo su mejor vida químicamente mejorada, hasta que llegaron los 60, llegaron las regulaciones, y a las amas de casa les cerraron el grifo. Las pastillas se fueron a la sombra, se convirtieron en drogas de calle, en algo que la gente respetable murmuraba. Las anfetaminas pasaron a ser cosa de camioneros y desahuciados, no de familias decentes, no de niños, hasta que alguien tuvo una idea brillante, y si no cambiamos la molécula, sino la historia. Ese año el departamento de marketing se ganó sus bonos. La empresa que hizo el truco se llamaba Richwood Pharmaceuticals, una compañía pequeña, sin glamour, que había comprado los derechos de una vieja píldora para adelgazar llamada Obetrol, sales de anfetamina, la misma receta que las mujeres habían amado y necesitado, solo que ahora buscaba un nuevo público y el trastorno por déficit de atención era perfecto, un problema real, un sufrimiento real, pero numéricamente pequeño. En 1990 apenas 600.000 niños diagnosticados. Eso no es un mercado, eso es un error de redondeo. Lo que hacía falta no era medicina, era publicidad. Richwood contrató a las personas adecuadas, financió los estudios correctos, patrocinó las conferencias precisas, entrenó a médicos para detectar síntomas como las cadenas de comida rápida, entrenan a vender papas extra, diseñaron cuestionarios para padres y maestros, herramientas útiles, objetivas, nada orientadas en absoluto a empujar a los niños hacia un diagnóstico. Los cuestionarios eran hermosos. Su hijo tiene dificultad para mantener la atención en tareas prolongadas y te mostraré un robot mal camuflado. Su hijo se mueve cuando se le exige permanecer sentado. Los niños son humanos pequeños, con control motor en desarrollo y la energía de una ardilla con cafeína. Moverse no es un síntoma, es señal de pulso. Pero los cuestionarios tenían umbrales y los umbrales podían ajustarse. Y siempre se ajustaban en una sola dirección. En 1990 600.000 niños, una población específica. En 2003 3 millones, un aumento que haría palidecer a cualquier empresa tecnológica. En 2011 6,4 millones, 11% de todos los niños, 1 de cada 5 varones, 1 de cada 50, 1 de cada 50, 1 de cada 50. Estados Unidos había descubierto una epidemia invisible, o la había creado de cualquier modo. Las farmacéuticas ganaron. Richwood vendió a Shire por una suma elegante. Shire convirtió a Adderall en miles de millones. Shire se vendió a Takeda por 62.000 millones. La misma molécula que había conquistado Francia, ahora conquistaba Wall Street. Pero nada de eso importaba a un niño de 9 años mirando fijamente un frasco naranja. Su primera pastilla bajó un martes por la mañana, y para la segunda clase algo se movió dentro, el televisor en su cabeza, ese que transmitía todos los canales a la vez, empezó a apagarse, clic, 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 el ruido se acomodó, la estática se disipó. Por primera vez en su vida existía un control de volumen y alguien, por fin, lo había bajado. Terminó la tarea, algo que jamás había ocurrido sin lágrimas, amenazas o el pánico de un plazo a 3 minutos de vencer. Ese día simplemente sucedió. Un ejercicio llevó al siguiente y al siguiente.
una cinta transportadora de productividad. Así es como aparentemente funciona para los demás. Así es como nunca había funcionado para él. La maestra lo notó, envió una nota a casa, positiva. Sus padres la leyeron como si fuera un documento sagrado. La pastilla funciona, la pastilla es un milagro. La pastilla es también técnicamente lo mismo que los nazis repartían como caramelos, pero eso no se menciona en la reunión de padres. Algunos datos son poco prácticos, pasan los meses, el milagro se vuelve rutina, la rutina se vuelve invisible, traga la pastilla cada mañana como quien se cepilla los dientes, automático, sin pensar, estructural. Y aquí está lo que nadie le explica a un niño de 11 años. Su cerebro está aprendiendo. Los cerebros son máquinas de adaptación, órganos de supervivencia, y el suyo detecta la avalancha diaria de dopamina que llega puntual desde el frasco naranja y concluye: perfecto, alguien más se encarga de esto, y empieza a cerrar receptores, a reducir su propia producción. ¿Para qué mantener la fábrica abierta si el producto llega gratis? Eso se llama tolerancia. Es el cuerpo diciendo: ya me ajusté, por favor sube la dosis. Lo que en septiembre era magia en diciembre se siente como café. El volumen vuelve a subir, los canales empiezan a encenderse otra vez. El médico ajusta, 10 miligramos pasan a 15. El cerebro se adapta, 15 a 20, se adapta, 20 a 30, se retira un poco más, cierra más puertas y espera el próximo aumento. No busca euforia, busca sentirse como hace 3 meses. Persigue una línea base que se aleja sin parar, corre solo para quedarse donde está, y en algún punto que no sabe señalar, la ecuación cambia. Antes tomaba Adderall para sentirse mejor que normal, ahora lo toma para sentirse normal. La pastilla ya no es un extra, es el cimiento. Quítala y todo el edificio se derrumba. Intenta parar, de verdad inténtalo. Deja un fin de semana sin ella y mira qué aparece debajo. La niebla regresa, más espesa que antes, los canales irrumpen a todo volumen, y la depresión entra sin llamar y decide quedarse. La versión de sí mismo que aparece cuando la medicación desaparece no es un regreso al pasado, es otra cosa, algo más torpe, más lento, más oscuro, un cerebro que antes luchaba pero avanzaba y que ahora apenas arranca, porque la pastilla no solucionó el problema, lo sustituyó o quizá lo ocupó por completo, y desde dentro es imposible distinguir dónde termina el fármaco y dónde empieza él. El tiempo pasa, crece, y la receta crece con él. Instituto, universidad, primer empleo, el frasco naranja siempre presente, como una lámpara fija, como una silla que nadie se plantea retirar. No es un objeto, es parte del paisaje y de la identidad. Lleva tanto tiempo tomando anfetaminas que ya no las llama así. No piensa en moléculas ni en química, piensa que eso es él. Y en la universidad descubre algo más, que Adderall no es solo medicina, es moneda, la economía es sencilla y brutal. Quien tiene receta tiene oferta, quien no la tiene aporta demanda. La semana de exámenes finales es territorio de vendedores. $10 la pastilla en semanas normales, 20 en parciales, 50 cuando los trabajos vencen y dormir. Se vuelve un concepto teórico, como el capitalismo ético o la bandeja de entrada vacía, la biblioteca a las 2 de la madrugada durante finales. No es un templo del saber, es una farmacia iluminada con tubos fluorescentes. Todos saben quién vende, todos conocen el precio, los intercambios suceden en salas de estudio, en baños, en esquinas del comedor, rápidos, casuales, como pedir prestado un bolígrafo, solo que el bolígrafo es una sustancia controlada de la lista 2. Quienes compran no se ven como consumidores de drogas, y esa diferencia lo cambia todo. No se están colocando, se están esforzando más, no están drogándose, están optimizando. El que tiene receta lo llama tratamiento, el que no la tiene lo llama ventaja competitiva, misma pastilla, mismos efectos. Historias distintas según si tu nombre aparece en la etiqueta. La política oficial de la universidad habla de tolerancia cero. La realidad es una carrera académica dopada por estimulantes, donde todos compiten y nadie hace controles. Probablemente la tasa de graduación se mueve al ritmo de las recetas, pero nadie quiere mirar muy de cerca.
Hay preguntas que conviene no formular. Luego llega 2020, la pandemia, el deshilachado colectivo, todos en casa, todos incapaces de concentrarse, todos mirando pantallas 14 horas al día, mientras la atención se derrite en tiempo real, víctimas de algoritmos diseñados por genios para hacer imposible el enfoque. Y entonces TikTok descubre el TDAH y el algoritmo huele el oro. 25.000 millones de visualizaciones bajo la etiqueta, no millones, miles de millones, un desfile infinito de vídeos enumerando síntomas. Te desconectas en medio de una conversación, TDAH. Empiezas proyectos y nunca los terminas, TDAH. Olvidas dónde dejaste las cosas, TDAH. Deslizas el teléfono durante horas sin querer, TDAH. Esa última es poesía pura, la aplicación creada para destruir la atención ahora diagnóstica. El problema que generó, el incendiario ha abierto una consultora de seguridad contra incendios y el negocio va viento en popa. Las secciones de comentarios se llenan de epifanías. Esto soy yo, por fin entiendo por qué soy así, cómo me diagnostico. Millones de personas que jamás habían pensado en el trastorno, ahora están convencidas de tenerlo. El algoritmo detecta la interacción, les sirve más contenido, solidifica la certeza, el trayecto de quizá aseguro que lo tengo, a necesito medicación, se acorta de años a semanas. Las empresas de telemedicina ven la oportunidad y corren, Cerebral, Don, aplicaciones que prometen diagnóstico con la comodidad de pedir comida a domicilio, incluso más fácil que pedir comida, porque la comida exige elegir. Aquí solo hay que decir que sí, registrarse, pagar, reservar una videollamada, describir los síntomas, los que TikTok enseñó gratuitamente, recibir el diagnóstico, recibir la receta, recibir las pastillas por correo como una caja de suscripción. Solo que en vez de snacks, son anfetaminas. Las consultas duran 15 minutos para evaluar una condición neurológica compleja que comparte síntomas con la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y la experiencia humana básica de haber pasado demasiado tiempo en Internet. 15 minutos para recetar una sustancia controlada de nivel 2 a alguien a quien nunca verás en persona y no volverás a ver jamás, pero 15 minutos bastan para rellenar un cuestionario. Y los cuestionarios tienen umbrales, y los umbrales se alcanzan. Una sola médica llega a firmar decenas de miles de recetas en un año. Una empresa, decenas de miles de nuevas dependencias. Finalmente la agencia antidrogas se da cuenta. El Departamento de Justicia entra en escena. El director ejecutivo es acusado de fraude. Algunos ejecutivos pagan consecuencias. Pero las pastillas ya están fuera. Las dependencias ya se están formando. Se cierra la puerta del establo con gran ceremonia, mientras los caballos galopan libres por varios estados. Una generación entera ha sido diagnosticada por algoritmo y medicada por aplicación. Y entonces, en octubre de 2022, las estanterías quedan vacías. La aritmética alcanza a la fantasía. La demanda se disparó. Pandemia más TikTok más fábricas de recetas digitales, firmando como si fueran permisos escolares, y la oferta no se movió. El gobierno limita cuánta anfetamina puede fabricarse cada año, una precaución sensata para una sustancia controlada, un cuello de botella absurdo para un país que ha decidido que necesita velocidad para funcionar. Las farmacias cuelgan carteles, no hay Adderall, no sabemos cuándo llegará. Podrían decir directamente suerte. Millones de personas, estantes vacíos, el pánico es instantáneo. Llamadas a farmacia tras farmacia, 10, 20, 30, siempre la misma respuesta, horas de carretera por un solo frasco, cruzar fronteras estatales, suplicar a farmacéuticos que no tienen información, partir pastillas por la mitad para estirar el suministro, tomarlas día por medio, dejar de tomarlas cuando las mitades se acaban, y cuando se quedan sin nada descubren algo que la etiqueta nunca mencionó. No pueden funcionar. No es que funcionen peor, no funcionan, no pueden pensar con claridad suficiente para escribir un correo, no pueden trabajar, algunos días no pueden levantarse de la cama. La niebla entra, espesa, paralizante, absoluta, y no se va,
Personas medicadas durante años, durante décadas desde la infancia, se encuentran por primera vez con su cerebro sin fármacos desde la primaria. Y la presentación es un desastre. El cerebro sin medicación aparece como un desconocido que irrumpe sin avisar, desordenado, hipersensible, inútil según cualquier medida que el mundo considere válida. Y aún así hay una pregunta que nadie consigue responder sin incomodarse. Si el TDAH es un trastorno con el que se nace, ¿por qué el número de diagnósticos se disparó de forma obscena en apenas 2 décadas, pasando de 600.000 niños en 1990 a 6 millones en 2011 y a 16 millones de personas hoy? ¿Nos volvimos repentinamente expertos en detectarlo o nos volvimos expertos en fabricarlo? Porque existe otra hipótesis que casi nadie se atreve a formular en voz alta. Y es que los teléfonos, los algoritmos y la economía de la atención destrozaron la capacidad de concentración de toda una generación, y luego decidimos llamar a ese daño un trastorno y vender pastillas como respuesta. Que quizá el problema no esté dentro de sus cerebros, sino en el mundo que construimos alrededor, en las notificaciones constantes, en el desplazamiento infinito, en aplicaciones diseñadas con precisión quirúrgica para fragmentar la atención en trozos cada vez más pequeños, que creamos un entorno donde enfocarse es casi imposible. Diagnosticamos a quienes no podían hacerlo y les dimos anfetaminas para sobrevivir a un problema inventado. Porque si eso fuera cierto, entonces las pastillas no estarían tratando una enfermedad, estarían tratando a la sociedad misma, y quienes las toman no serían pacientes sino víctimas colaterales. Y esta idea no surgió ayer en un foro de Internet. Ya en 1968 un psiquiatra estadounidense empezó a observar algo inquietante. Leon Eisenberg, a quien muchos llaman el padre del TDAH, el hombre que ayudó a definir la condición y a darle legitimidad clínica, pasó su carrera estudiando niños inquietos, defendiendo el diagnóstico, impulsando tratamientos y décadas después, poco antes de morir en 2009, concedió una entrevista a una revista alemana en la que soltó una frase que cayó como una granada. Dijo que el TDAH era un ejemplo clásico de enfermedad ficticia, el propio arquitecto del concepto calificando su creación de ficticia. Los titulares explotaron, los defensores corrieron a apagar incendios, que se refería a la sobredinagusius, no a que el trastorno no existiera, que hablaba de manera imprecisa, que era mayor quizá, probablemente el contexto completo se puede discutir, pero hay algo que no admite debate. El hombre que ayudó a levantar el diagnóstico pasó sus últimos años viendo cómo aquello se transformaba en algo irreconocible. Millones de niños, miles de millones de pastillas, una categoría creada para describir a un grupo pequeño de chicos con dificultades convertida en un imperio farmacéutico. Y no estaba solo en esa mirada incómoda. Keith Conners, el creador del famoso cuestionario, el que rellenan maestros y padres, el de las casillas, se mueve, le cuesta atender, interrumpe, marcar, sumar, cruzar el umbral y salir con una etiqueta. Pasó 50 años perfeccionando esa herramienta, viéndola convertirse en la puerta de entrada por la que millones de niños atravesaban camino a la medicación. Y en 2013 miró lo que había ayudado a construir y dijo algo que debería haberlo detenido todo. Lo llamó un desastre nacional de proporciones peligrosas, una invención injustificable. El autor del test que diagnosticó a millones calificándolo de catástrofe. 2 padres fundadores observando cómo su obra se desbocaba, ambos diciendo en público que algo había salido mal. Y aún así nada cambió, los diagnósticos siguieron subiendo, las pastillas siguieron circulando, y ellos siguieron mirando, porque hay un dato que debería haber paralizado el sistema entero por pura vergüenza. Tu fecha de nacimiento puede darte TDAH. Investigadores de Harvard analizaron a millones de niños, millones, y encontraron algo tan absurdo que parecía una broma cruel.
Los niños nacidos en agosto tienen un 30% más de probabilidades de recibir el diagnóstico que los nacidos en septiembre. Misma aula, mismo docente, mismos criterios, el mismo cuestionario con las mismas casillas y los mismos umbrales, una diferencia masiva basada solo en el mes de nacimiento. La explicación resulta brutalmente obvia cuando la ves. Los niños de agosto son los más pequeños de su curso. Los de septiembre son los mayores del siguiente. Reglas de corte escolar. Un niño de 5 años nacido en agosto sentado junto a uno de 6, nacido en septiembre. Casi un año completo de desarrollo entre ambos. A esa edad, un año representa una quinta parte de toda tu vida. El más pequeño se mueve más porque los niños de 5 años se mueven más que los de 6. No es un trastorno, es biología. Al más pequeño le cuesta concentrarse porque la capacidad de enfoque mejora con la edad, y él ha tenido menos edad. Al más pequeño le cuesta permanecer quieto porque quedarse quieto es una habilidad en desarrollo, y ha tenido menos tiempo para desarrollarla. Pero nadie revisa el calendario, revisan la conducta, ven a un niño que no alcanza el ritmo de compañeros mayores, sacan el cuestionario, empiezan a marcar, se mueve más que sus pares. Sí, porque sus pares son mayores. ¿Tiene dificultades para sostener la atención? Sí, porque tiene 5 y los otros 6. ¿Le cuesta seguir instrucciones? Sí, porque está casi un año por detrás en desarrollo cerebral. Marca, umbral superado, diagnóstico emitido, tratamiento con anfetaminas. El problema real era haber nacido en el mes equivocado. El estudio mostró que el fenómeno empeoraba en estados con cortes escolares más tempranos. La brecha se ampliaba. En estados con cortes más tardíos, la diferencia se reducía. El supuesto trastorno seguía al calendario, no a los cromosomas ni a la neurología, al calendario. No estamos descubriendo enfermedades cerebrales, estamos descubriendo niños pequeños en salas llenas de niños mayores, y llamando enfermedad a la diferencia de edad. Estamos medicando la inmadurez, estamos recetando anfetaminas por el delito de haber nacido en verano, y cuando ese estudio salió a la luz cualquiera habría esperado una pausa, una reflexión, un reconocimiento mínimo de que quizá lo habíamos hecho mal. Pero nada se detuvo, los diagnósticos continuaron y las pastillas siguieron fluyendo. Los niños de agosto siguieron recibiendo etiquetas como si fueran sellos inevitables, y hay otro detalle que no debería importar pero pesa como una losa: el lugar donde vives, porque se supone que el TDAH es un trastorno cerebral, algo con lo que naces, grabado en el cableado genético, una cuestión neurológica, o lo tienes o no lo tienes. El código postal no debería influir, el color de ojos no cambia al cruzar una frontera estatal, y sin embargo ahí están los números. Kentucky con un 15% de niños diagnosticados, California con un 5%, mismo país, mismo manual diagnóstico, mismos criterios, misma especie humana, el triple de casos. Carolina del Norte con 1 de cada 5 niños medicados, 1 de cada 5, 20% de varones alterados químicamente para poder permanecer quietos. Si una enfermedad afectara al 20% de los niños, habría maratones benéficos, manifestaciones, alarmas encendidas en todas partes. Pero Nevada marca 1 de cada 10, la mitad, mismos niños, otro estado, otra cifra, así que las opciones son ridículas o incómodas. O Kentucky y Carolina del Norte producen cerebros defectuosos a un ritmo triple que California y Nevada, una especie de déficit de atención regional, o el diagnóstico no tiene nada que ver con el cerebro y no lo tiene. Tiene que ver con las escuelas, con la financiación, con el tamaño de las clases, con la presión de los exámenes y con lo desesperados que están todos por una solución que quepa en un frasco. Porque si fuera puramente biológico, genético, innato, el mapa sería uniforme. Las neuronas no consultan mapas, los axones no leen códigos postales, pero el mapa es todo menos uniforme, es caótico, y ese patrón lo explica todo. Los estados con mayor presión educativa diagnostican más, los estados con aulas más llenas medican más,
Los estados con menos recursos para alternativas recurren antes a las pastillas. El diagnóstico se concentra donde el sistema educativo está más al límite, donde falta tiempo, dinero y opciones, donde una píldora resulta más barata que una reforma. El mapa del TDAH en Estados Unidos no parece epidemiología, parece un termómetro de desesperación institucional, y fuera del país las cosas funcionan distinto. En Francia, cuando un niño no logra concentrarse, la primera pregunta no es ¿qué pastilla lo arregla? Es ¿qué le está pasando? Hay estrés en casa, problemas en la escuela, duerme poco, buscan causas antes de recetar. Finlandia empieza la escuela a los 7 años, no a los 5, recreos cada hora, clases pequeñas, docentes bien pagados, respetados, con tiempo. Los niños finlandeses obtienen mejores resultados en pruebas internacionales y consumen muchos menos fármacos. Mismos niños, misma biología, decisiones distintas, resultados distintos. Estados Unidos no está encontrando más cerebros dañados, está construyendo entornos que destruyen la concentración, luego llama trastorno a la consecuencia y vende el remedio. Y algunos investigadores se atrevieron a probar algo radical. Tomaron niños con síntomas de TDAH, niños incapaces de concentrarse, de quedarse quietos, de dejar de moverse, y no les dieron un fármaco nuevo, ni una terapia revolucionaria salida de un laboratorio. Les dieron más recreo, más tiempo para correr, más minutos de ser niños. Los efectos fueron inmediatos, los síntomas bajaron, la atención mejoró, la inquietud disminuyó. Niños incapaces de permanecer sentados media hora podían hacerlo después de media hora de juego. Mover el cuerpo ayudaba a que el cerebro funcionara, como si los niños hubieran evolucionado durante millones de años para moverse, y obligarlos a permanecer 6 horas en una silla violara algo esencial de su diseño. Otros estudios dijeron lo mismo. La actividad física mejora la atención, el tiempo al aire libre reduce los síntomas, el movimiento ayuda a que los cerebros en desarrollo se desarrollen. No es ciencia marginal, es neurología básica que cualquiera que haya convivido con un niño podría haber intuido. La respuesta estadounidense a esa evidencia fue quirúrgica y absurda: recortar el recreo. Para 2010, el 40% de las escuelas primarias había reducido o eliminado el recreo por completo. Presión por las pruebas, cada minuto contaba. Ninguna ley dejaba a un niño atrás, significaba que las escuelas vivían o morían por las puntuaciones, y el recreo no subía las notas. El recreo era frívolo, era tiempo perdido, eran minutos que podían dedicarse a repetir tablas de multiplicar. Así que lo cortaron justo lo único que había demostrado ayudar. Cortaron la intervención gratuita, simple y obvia, sin efectos secundarios ni recetas. Luego observaron cómo los diagnósticos subían, luego recetaron pastillas para reemplazar el movimiento que habían eliminado, y finalmente culparon a los niños por no poder quedarse quietos dentro de las fábricas de quietud que habían diseñado. No es un sistema educativo, es una cadena farmacéutica con el patio asfaltado. Y entonces llegaron los teléfonos. Enero de 2007, Steve Jobs levantó un rectángulo de vidrio. En menos de una década casi todos los adultos tenían uno. En 15 años también los niños. Tabletas junto a cunas, videos en bucle durante la cena, pantallas como chupetes, como niñeras, como solución automática para el aburrimiento en un restaurante. Esos dispositivos no se diseñaron como herramientas, se diseñaron como trampas. Los ingenieros que los crearon estudiaron la adicción de forma profesional. Analizaron las máquinas tragamonedas, la psicología de la recompensa variable, la neurociencia de la compulsión, los mismos mecanismos que mantienen a un jugador introduciendo monedas a las 3 de la mañana, y los integraron en aplicaciones. Mira tu teléfono, quizá haya algo bueno, un mensaje, un me gusta, una pequeña descarga de validación. O quizá no, mira otra vez, tal vez ahora. La incertidumbre es el gancho, la incertidumbre es lo que te hace volver. La misma lógica que vacía bolsillos en Las Vegas, ahora vive en el teléfono de cada niño de 12 años. Desplazamiento infinito, sin fondo de página, sin señal de final. El contenido se regenera sin parar, te hunde más,
te retiene más. El Internet antiguo tenía finales, el nuevo es infinito por diseño. Las notificaciones no informan, interrumpen. Esa vibración en el bolsillo no fue azarosa, fue optimizada, probada miles de veces para encontrar la frecuencia exacta capaz de arrancarte la atención de lo que estuvieras haciendo. Cada función pensada para un único objetivo, tiempo en pantalla, atención capturada, compromiso maximizado. Quienes diseñaron estos dispositivos no dejan que sus propios hijos los usen, y ese detalle por sí solo dice más que cualquier informe técnico. Porque el adulto promedio en Estados Unidos mira su teléfono 96 veces al día, casi una vez cada 10 minutos, y cada mirada no es inocente. Cada una implica un cambio de contexto, y cada cambio exige entre 2 y 3 minutos para recuperar el hilo, lo que suma alrededor de 3 horas diarias perdidas solo en volver a concentrarse. No en usar el teléfono, sino en pagar el precio de haberlo mirado. Y ahora imagina entregar ese objeto a un cerebro en construcción, un cerebro que aún está aprendiendo qué es concentrarse, que todavía está cableando las rutas neuronales que definirán su capacidad de atención. ¿Qué aprende ese cerebro? Aprende interrupción, entrena la distracción como un atleta, entrena tiros libres una y otra vez, cientos de veces al día durante años, y se vuelve extraordinariamente bueno en no concentrarse, porque eso es exactamente lo que practica. Luego lo sentamos en un aula y le pedimos 1 hora seguida de atención sostenida. Y no puede, claro que no puede. Lo entrenamos para lo contrario, pasamos años perfeccionando esa habilidad. Y luego fingimos sorpresa cuando funciona. No descubrimos una generación con la atención rota. La fabricamos, la entrenamos, la optimizamos para dispersarse. Después llamamos trastorno a ese resultado y vendimos la cura. Algunas escuelas intentaron lo evidente, no esconder los teléfonos en la mochila, quitarlos de verdad, fundas cerradas, recogidos al entrar, devueltos al final del día, 7 horas sin zumbidos, sin comprobaciones, sin vibraciones fantasma, arrancando la atención de cuajo. Los padres auguraron el caos, los estudiantes hablaron de rebelión, todos anticiparon un desastre, y lo que ocurrió fue lo contrario. Las notas subieron, los problemas de conducta bajaron, la ansiedad se redujo. Los alumnos dijeron sentirse más tranquilos. Los docentes reportaron algo que no veían desde hacía años. Niños capaces de mantener contacto visual, de sostener conversaciones, de atravesar una clase sin llevar la mano al bolsillo cada 30 segundos. Los síntomas asociados al TDAH disminuyeron, no porque se curaran, sino porque se retiró la causa. Francia lo probó, también Inglaterra, Australia, Canadá, y el resultado se repitió. Quitas la máquina que tritura la atención y la atención vuelve. No es complejo ni polémico, es obvio, la evidencia está ahí. La solución está delante de todos y aún así no se aplica. Las empresas tecnológicas presionan en contra, algunos padres se resisten, los chicos protestan, todos tienen argumentos, todos tienen excusas, las pastillas son más fáciles, no requieren enfrentarse a nadie, no enfadan a nadie salvo al niño que las traga, y ese niño no vota. Y eso nos lleva al dinero, porque siempre hay dinero. Adderall cuesta alrededor de $30 al mes y suele estar cubierto por el seguro. De la receta a la farmacia pasan días. La terapia cuesta 150 por sesión y muchas veces no está cubierta. Cuando lo está, hay límites, listas de espera, semanas o meses para encontrar a alguien que acepte tu seguro, tenga disponibilidad y se especialice en TDAH. A veces te rindes. Encontrar a un médico dispuesto a recetar lleva 15 minutos. Los incentivos no son sutiles, son ensordecedores. Las aseguradoras saben sumar. Las pastillas cuestan menos que la terapia. La medicación cuesta menos que rediseñar aulas. Las recetas son infinitamente más baratas que replantear una sociedad entera. Un padre con un hijo que se hunde necesita ayuda ahora. No dentro de 6 meses cuando la terapia empiece a dar frutos, no el próximo año cuando quizá bajen las ratios. El profesor llama hoy, las notas caen hoy. Algo tiene que cambiar antes del jueves. Las pastillas cambian las cosas para el jueves. No es una conspiración. Las conspiraciones requieren coordinación.
Esto es gravedad, la pendiente natural conduce a la medicación, y ahí acaba todo el mundo. 2 hombres ayudaron a construir el diagnóstico y vivieron lo suficiente para llamarlo desastre. La evidencia se acumuló, el efecto del cumpleaños demostró que estábamos medicando diferencias de edad. Las variaciones entre estados mostraron que estábamos medicando disfunción educativa. Las comparaciones internacionales señalaron que estábamos medicando la cultura estadounidense. Los estudios sobre recreo evidenciaron que estábamos medicando la ausencia de movimiento. Las prohibiciones de teléfonos mostraron que estábamos medicando la presencia de distracción. Todos los datos apuntando en la misma dirección, todos los estudios diciendo lo mismo, el supuesto trastorno sigue al entorno, no a los genes, y aún así Estados Unidos siguió diagnosticando, siguió recetando, siguió introduciendo niños en la máquina y sacando frascos por el otro lado. 16 millones de personas medicadas, 11% de niños diagnosticados, 1 de cada 5 varones. Esas cifras no describen pacientes atendidos, describen una sociedad sedada, un país que diseñó escuelas en las que los niños no sobreviven sin fármacos. Les dio dispositivos creados para destrozar la concentración. Luego llamó trastorno al daño y vendió la reparación. Los padres fundadores lo vieron y lo dijeron. Nadie escuchó. Y en medio de esta historia hay personas reales, no porcentajes ni proyecciones de ingresos. Niños que empezaron a tomar pastillas en primero de primaria y ahora son adultos que jamás conocieron su mente sin medicación, adolescentes diagnosticados por un algoritmo y una videollamada de 15 minutos, treintañeros que funcionaban bien hasta que el mundo exigió demasiado. No diseñaron las escuelas, no construyeron los teléfonos, no fijaron los incentivos de los seguros, simplemente llegaron, se atascaron y recibieron un frasco. Ahora viven dentro de lo que se construyó, tomando la pastilla cada mañana, preguntándose quiénes serían sin ella y temiendo averiguarlo. ¿Es un trastorno con el que nacieron o es el resultado de un mundo para el que los humanos no estaban pensados? La evidencia apunta en una dirección, la receta en otra, y su historia aún no ha terminado, porque así es como un trastorno entra en existencia. Un comité se reúne, psiquiatras, investigadores, académicos, opiniones fuertes y café cargado, se sientan alrededor de un manual diagnóstico y estadístico, el DSM, la enciclopedia oficial de la psiquiatría, y su tarea no es descubrir enfermedades como quien descubre un continente, es decidir qué cuenta como enfermedad y qué no. La diferencia importa. No existe un análisis de sangre para el TDAH, ni una imagen cerebral que se ilumine diciendo «aquí está el problema», ni un marcador genético que devuelva un sí o un no. El diagnóstico existe porque un grupo de expertos acordó una lista de conductas, les puso un nombre y lo imprimió en un libro. Si suficientes personas levantan la mano, la enfermedad es real, si no, no lo es. Así funciona la psiquiatría, se parece menos a la química y más al derecho, menos a descubrir la gravedad y más a decidir qué constituye un delito, y en 1980 ese comité creó el trastorno por déficit de atención, escribió los síntomas, debatió el lenguaje y votó. El diagnóstico salió adelante y desde ese momento pasó a existir, no porque una máquina pudiera detectarlo, ni porque un marcador biológico lo delatara, sino porque suficientes especialistas estuvieron de acuerdo en que merecía un nombre. Los criterios eran estrechos, la definición limitada, los síntomas debían aparecer antes de los 7 años, debían manifestarse en más de un entorno y tenían que provocar un deterioro claro, una condición pequeña para una población pequeña, algo que afectaba a algunos niños, no a la mayoría, pero los comités no desaparecen, los comités se vuelven a reunir, porque nadie convoca una reunión para decir que todo está bien y marcharse a casa. Y en 1987 añadieron la hiperactividad, el antiguo trastorno por déficit de atención, se convirtió en TDAH, la puerta se ensanchó. Ahora entraban juntos los niños inquietos y los niños distraídos. En 1994 aparecieron 3 subtipos: inatento, hiperactivo, combinado.
3 accesos donde antes había uno. Ya era posible cumplir los criterios sin ser hiperactivo en absoluto, pero la letra se quedó en el nombre porque nadie quería reimprimir folletos. En 2013 ampliaron la edad de inicio de 7 a 12 años. Antes los síntomas debían aparecer antes de cumplir 7 o no contaban. Ahora había hasta la secundaria, 5 años adicionales de infancia, donde los signos podían empezar. Millones de adultos que antes quedaban fuera de la definición pudieron atravesar la nueva entrada. Cada cambio tenía sentido en sus propios términos. Cada uno estaba respaldado por estudios. Cada uno fue aprobado por expertos convencidos de que estaban afinando el diagnóstico, capturando casos perdidos, ayudando a personas que se habían quedado al margen, y cada uno permitió que entraran más personas. El recipiente se hizo más grande y cupieron más. Así funcionan las categorías cuando los comités las revisan una y otra vez. Se expanden, incluyen, crecen. La presión siempre empuja hacia adentro. Nadie recibe aplausos por decirle a alguien que sufre que no cumple los requisitos. Así que los límites se estiran hasta que, en algún punto entre el primer voto y la última revisión, el TDAH dejó de ser un diagnóstico estrecho y se convirtió en uno muy amplio. El cerebro humano no cambió en ese lapso. Un cerebro en 2013 funcionaba igual que en 1980. Lo que cambió fue el papeleo, y resulta que el papeleo decide quién recibe medicación. En 1996 la agencia reguladora aprobó Adderall. Los ensayos clínicos que permitieron esa aprobación duraron 4 semanas, 28 días de observación. Se midió si el fármaco funcionaba a corto plazo y funcionó. Los niños se concentraban mejor, los síntomas bajaban, los maestros notaban cambios. Los padres sentían alivio. 28 días de buenos resultados bastaron para dar luz verde. Lo que no se midió fue qué ocurría en la 5ª semana, en el 6º mes o en el año 20. Los estudios demostraron eficacia durante 28 días y no estaban diseñados para mostrar nada más. 28 días son un episodio piloto, no una vida entera de tratamiento, y nadie había visto la serie completa. Esto no es una excepción. La mayoría de los ensayos farmacológicos son breves, porque los estudios largos cuestan más, avanzan lento y exigen seguir a las personas durante años, mientras el medicamento permanece sin aprobar ni recetar. Por lo general se autoriza con lo que hay, unas pocas semanas de datos, y el panorama a largo plazo aparece después, cuando el fármaco ya está en el mercado, ya se prescribe y ya forma parte del mobiliario cotidiano. La idea es que los problemas emerjan con la vigilancia posterior, que los médicos detecten patrones, que los pacientes informen efectos y que las advertencias se ajusten si hace falta. Ese sistema funciona más o menos para medicamentos con fecha de caducidad, antibióticos, analgésicos, cosas que se toman un tiempo y se dejan. Funciona mucho peor para sustancias que un niño consume todos los días durante 30 años. Han pasado 3 décadas desde la aprobación. Adderall ha sido recetado a millones de personas, muchas de ellas desde la infancia y durante lapsos prolongados. Niños que empezaron en primaria hoy solicitan hipotecas con la misma receta que tenían cuando aprendieron a leer, y los estudios a largo plazo siguen sin existir no porque alguien los oculte, sino porque nadie los ha hecho. Las investigaciones prolongadas requieren financiación y la financiación sigue a los incentivos, y los incentivos apuntaban a otro lado. El medicamento ya estaba aprobado, las recetas ya fluían. La pregunta de qué ocurre después de 20 años pasó a ser problema de otro, concretamente de quienes llevan 20 años tomándolo, así que lo estamos averiguando en tiempo real. La primera generación medicada desde la niñez está alcanzando la mediana edad. Ellos son el conjunto de datos, sus cuerpos constituyen el estudio a largo plazo que nunca se realizó, sus corazones, su presión arterial, su química cerebral acabarán contando qué hacen décadas de estimulación
estimulantes diarios a un organismo humano, los resultados llegarán, se publicarán, se identificarán patrones y se extraerán conclusiones, solo que llegarán demasiado tarde para quienes son esos resultados. Adderall pertenece a la categoría 2 de sustancias controladas, que es la forma gubernamental de decir que es peligroso, alto potencial de abuso, alto riesgo de dependencia, lo bastante serio como para limitar su fabricación y vigilar cada receta. La categoría 2 es la más restrictiva entre los fármacos con uso médico aceptado, un escalón por debajo de la categoría 1 reservada a sustancias sin uso aceptado como la heroína o el LSD. En ese mismo grupo de categoría 2 están el fentanilo, la morfina, la oxicodona, la metanfetamina y la cocaína. Y esa es exactamente la misma categoría legal que ocupa el medicamento psiquiátrico más recetado a niños en la historia del país. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El Estado considera esta sustancia lo bastante peligrosa como para colocarla junto a la cocaína y el fentanilo, y a la vez lo bastante rutinaria como para administrarla a millones de niños antes de que puedan votar. La clasificación y la tasa de prescripción conviven bajo las mismas leyes y las mismas agencias, y nadie parece encontrarlo extraño, o si lo hacen, dejaron de decirlo. Las limitaciones de fabricación existen porque las sustancias de esta categoría se suponen estrictamente controladas. La agencia antidrogas fija cuotas anuales de producción. Solo cierta cantidad puede fabricarse legalmente, con el objetivo de evitar desvíos, abusos y exceso, metas razonables para un compuesto ubicado legalmente al lado de la cocaína. La tasa de prescripción existe porque los médicos siguen firmando recetas, los diagnósticos continúan aumentando y la demanda no deja de crecer, y todo eso parece lógico. Si alguien sufre y una medicación le ayuda, ¿por qué no recetarla? El problema aparece cuando los límites chocan con esa demanda y las cuentas dejan de cuadrar, porque solo se puede fabricar una cantidad determinada y llega un punto en el que los médicos quieren prescribir más de lo que el sistema permite producir. Y el resultado fue lo que se vio en 2022. Estanterías vacías, farmacias sin stock, pacientes en pánico, una escasez que no fue un fallo accidental de la cadena de suministro, sino la colisión de dos políticas razonables: restringir sustancias peligrosas y tratar a personas que no pueden funcionar, encontrándose y generando un resultado absurdo, el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, solo que no fue diseñado para un mundo donde millones de personas necesitan una sustancia de categoría 2 para sobrevivir a un martes cualquiera. Porque cuando una medicación funciona bien durante mucho tiempo, sucede algo previsible: el cerebro se ajusta. La dosis que servía a los 8 años deja de bastar a los 12, así que se incrementa. La que funcionaba a los 12 necesita ajustes a los 16, se sube otra vez. Eso se llama tolerancia. Está documentado, esperado, incorporado al protocolo. Los médicos lo saben. Lo interesante empieza después. Adderall es un estimulante, y los estimulantes hacen lo que hacen: aceleran el corazón, reducen el apetito, interfieren con el sueño. En dosis bajas son molestias. En las dosis a las que algunos pacientes llegan, tras años de uso, se convierten en problemas que exigen soluciones adicionales. El insomnio es el más simple. Un cerebro activado químicamente desde la mañana no siempre se apaga cuando cae la noche. Así que aparece una segunda receta: algo para dormir, quizás Zolpidem, una pastilla destinada a deshacer por la noche lo que la primera hizo por la mañana. Ahora hay 2 frascos, uno para arrancar y otro para frenar, acelerador y freno presionados al mismo tiempo. Luego está la ansiedad, ese estado tenso y vibrante que los estimulantes pueden provocar. Concentración sí, pero con los músculos apretados y el pecho inquieto. Algunos pacientes necesitan algo que lime los bordes. Llega una tercera receta, una benzodiazepina, quizá alprazolam, para calmar lo que la primera pastilla agitó.
y después está la caída, porque cuando el efecto del estimulante se disipa al final del día, no se desvanece suavemente, se desploma, cansancio, irritabilidad, ánimo bajo, una pequeña abstinencia diaria, y para amortiguar ese descenso algunos reciben una cuarta receta, un antidepresivo para levantar lo que la ausencia del estimulante hundió, 4 medicamentos, uno para concentrarse, otro para dormir, otro para tranquilizarse, otro para animarse, cada uno resolviendo un problema y varios resolviendo problemas creados por los demás. A eso se le llama polifarmacia. No es negligencia, no es raro, es lo que ocurre cuando se gestionan síntomas con sustancias que a su vez generan síntomas. El paciente promedio con diagnóstico de TDAH toma más de 2 fármacos psiquiátricos. El caso más joven registrado de un niño con 3 medicamentos psiquiátricos tenía 4 años. 4 años, 3 sustancias distintas. Un cerebro que no terminará de desarrollarse hasta dentro de 2 décadas, ya regulado por un cóctel químico, cuyas interacciones nadie comprende del todo. Y esto no es un escándalo oculto, es el sistema operando exactamente como fue concebido: detectar problemas, prescribir soluciones, añadir pastillas hasta que las pastillas requieren más pastillas. Mientras tanto, los adultos superaron en número a los niños sin que casi nadie se diera cuenta. El TDAH empezó como una condición infantil, algo que se manifestaba en primaria y que quizá desaparecía con la madurez. La investigación inicial fue con niños, las primeras aprobaciones fueron para niños, los pacientes eran niños, pero los niños crecen y los diagnosticados en los años 90 se convirtieron en adolescentes en los 2000, en adultos en la década siguiente y en personas de mediana edad en la actual. Algunos dejaron la medicación por el camino, intentaron arreglársela sin ella. Lo lograron y siguieron adelante, muchos no, porque las pastillas funcionaban, el cerebro ya se había adaptado, y la versión sin medicación de sí mismos se había vuelto un extraño, alguien que habían conocido brevemente en la infancia y no habían vuelto a ver. Dejarla implicaba reencontrarse con ese desconocido, adaptarse a una mente que llevaba 15 o 20 años con asistencia química. Muchos lo intentaron. Muchos descubrieron que era más difícil de lo esperado y que era más sencillo seguir renovando la receta. Así que las prescripciones los acompañaron a lo largo de la vida, del pediatra al médico de cabecera, del servicio de salud universitario al psiquiatra de adultos. El diagnóstico infantil se volvió permanente. La intervención temporal se transformó en membresía vitalicia, y luego llegaron los que entraron tarde, adultos nunca diagnosticados de niños que empezaron a preguntarse si el caos tenía nombre, si la procrastinación, los plazos perdidos y la sensación de esforzarse el doble para obtener la mitad no eran un defecto personal, sino una condición, quizá con una pastilla asociada. Los criterios se habían ampliado, la conciencia social había crecido, ahora los adultos podían cumplir requisitos que antes no existían. Algunos llevaban toda la vida luchando y por fin encontraron una explicación. Otros empezaron a luchar más tarde. Estrés pandémico, atención destrozada por algoritmos, la dificultad general de existir en un mundo diseñado para interrumpir constantemente. Y hallaron un marco que parecía encajar. Para 2020 había más adultos que niños llenando recetas para TDAH. Una condición que nació en primaria había pasado a abarcar ciclos vitales completos, del primer diagnóstico al último resurtido, de la cuna a la tumba con frascos naranjas en cada etapa. La industria farmacéutica tiene un término para esto: maduración del mercado. Los pacientes envejecen y las recetas envejecen con ellos. El crecimiento no viene de encontrar clientes nuevos, sino de conservar a los antiguos para siempre. El valor de por vida medido en renovaciones. Nadie planeó esto de manera explícita, simplemente ocurrió, un paso razonable tras otro. Niños que crecieron y mantuvieron sus recetas. Adultos que descubrieron el diagnóstico y obtuvieron las suyas, categorías que se expandieron, conciencia que aumentó, botellas que se multiplicaron. Y lo más extraño es que nadie diseñó el sistema para producir este resultado. No hubo un plan maestro ni una conspiración. Ningún comité decidió medicar a una generación entera.
Cada pieza siguió su propia lógica, tomó decisiones sensatas por separado, y la suma de todas ellas fue algo que nadie eligió de forma consciente. Los comités del manual ampliaron criterios para ayudar a más gente. La agencia reguladora aprobó fármacos porque cumplían los estándares vigentes. Las farmacéuticas los promocionaron porque promocionar es su función. Los médicos los recetaron porque veían sufrimiento y veían alivio. Las aseguradoras los cubrieron porque eran más baratos que las alternativas. Y las escuelas recomendaron evaluaciones porque los alumnos se quedaban atrás y algo tenía que cambiar. Los padres buscaron ayuda porque veían a sus hijos sufrir y querían que ese sufrimiento terminara, y cada paso aislado parecía sensato. Cada actor siguió incentivos razonables, cada institución cumplió con lo que se esperaba de ella, y el sistema no conspiró, simplemente se acumuló una decisión lógica tras otra, un criterio ampliado, un fármaco aprobado, una campaña de marketing, una receta, una renovación, hasta que millones de niños empezaron a entrar por un extremo de una cinta transportadora que desemboca en frascos naranjas y dependencias de por vida, no porque alguien lo planeara, sino porque nadie planeó una alternativa, porque todos los incentivos individuales empujaban hacia la medicación y ninguna decisión colectiva empujaba en dirección contraria, porque resulta más sencillo recetar que reformar, más cómodo medicar que adaptar, más rápido intervenir sobre el niño que arreglar el aula, y así las recetas siguen saliendo, los diagnósticos siguen creciendo, los niños siguen entrando por un lado y saliendo por el otro con el frasco en la mano, listos para una vida entera de renovaciones. En algún lugar ahora mismo un niño de 7 años se traga su primera pastilla, la tomará mañana, la tomará la semana que viene, el próximo año, y quizá durante el resto de su vida. No eligió este sistema, simplemente nació dentro de él. La máquina sigue girando, nadie sabe cómo apagarla, nadie tiene claro siquiera dónde estaría el interruptor. Así que continúa, y hay un dato que debería inquietar mucho más de lo que inquieta, porque los niños de los años 90 crecieron y recuerdan todo. Entre 1990 y 2000 los diagnósticos de TDAH en Estados Unidos pasaron de unos 600.000 a 3 millones, un aumento de 5 veces en una sola década. Las recetas de metilfenidato crecieron un 700%. A mitad de la década había filas reales frente a las enfermerías escolares a la hora del almuerzo, niños esperando su dosis del mediodía como si fuera la cola del comedor. Solo que quien repartía no era comida sino anfetaminas. Cuando Adderall obtuvo aprobación en 1996, no entró discretamente al mercado, explotó. En pocos años Estados Unidos consumía el 90% del suministro mundial de ese tipo de estimulantes, el resto del planeta se repartía el 10% restante como una tapa compartida entre demasiados comensales, y esos niños, los que hacían fila, los que tomaban pastillas antes de los exámenes estandarizados, los que aprendieron divisiones largas con estimulantes circulando por cerebros en desarrollo, ya no son niños, hoy tienen entre 30 y tantos y 40 y tantos años, tienen hipotecas y hijos propios, algunos siguen tomando la misma medicación que empezaron en segundo de primaria, otros la dejaron en algún punto y descubrieron cosas de sí mismos que nadie les había anticipado, porque hubo algo que nunca se dijo en voz alta. Esos niños no eran solo pacientes, eran datos, participantes involuntarios en el mayor experimento farmacológico sin control de la historia estadounidense, solo que nadie avisó que era un experimento, y los resultados por fin empiezan a llegar, y son complejos. Hay algo que probablemente debería imprimirse en cada frasco. Los ensayos controlados más largos sobre medicación para el TDAH rara vez superaron unos pocos meses. La inmensa mayoría siguió a los pacientes durante unas 12 semanas, algunos alcanzaron los 6 meses, casi ninguno llegó al año. Una revisión importante en una revista de psiquiatría señaló que alrededor de las 52 semanas no existe evidencia suficiente en ensayos controlados para demostrar que la medicación siga siendo más eficaz que un placebo.
no porque el fármaco dejara de funcionar, sino porque casi nadie se molestó en comprobarlo. Los estudios terminaron, todos se fueron a casa, y mientras tanto las recetas continuaron durante décadas con la investigación detenida en la semana 12. La agencia reguladora aprobó estos medicamentos basándose en estudios de semanas. Las prescripciones duraron vidas enteras. La distancia entre lo que se investigó y lo que se hizo equivale aproximadamente a toda una infancia. Primero recetamos, ya veremos después, ese después es ahora, y las revistas médicas han empezado a publicar informes con un patrón inquietante. Adultos jóvenes llegando a consultas de cardiología con insuficiencia cardíaca. No ancianos cargados de factores de riesgo, no personas con defectos congénitos, sino individuos por lo demás sanos en sus 20s y 30s, cuyos corazones simplemente están fallando. El único hilo común en sus historiales es el uso prolongado de estimulantes prescritos, tomados exactamente según indicación. Hay descripciones de pacientes que han ingerido anfetaminas recetadas desde la infancia, durante 20 o 25 años, desarrollando miocardiopatías severas a comienzos de la treintena, sin antecedentes familiares, sin tabaco, sin alcohol excesivo, sin obesidad, solo décadas de estimulantes y corazones obligados a correr una maratón desde primaria. Un estudio encontró que los adultos jóvenes que usaban estimulantes para el TDAH tenían un 17% más de riesgo de miocardiopatía tras un año de uso, aumentando hasta un 57% después de 8 años. El mecanismo no es un misterio. Los estimulantes elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso es exactamente lo que hacen. Es la función, no el defecto. Un corazón que late más rápido y con más fuerza día tras día, década tras década, acaba mostrando el desgaste, igual que un motor que gira a revoluciones altas durante 30 años, no dura lo mismo que uno conducido con suavidad. Solo que normalmente no empezamos a pisar el acelerador cuando el coche tiene 6 años, esperando que aguante hasta los 60. Ahora los investigadores documentan lo que llaman miocardiopatía inducida por anfetaminas, daño estructural del músculo cardíaco causado por exposición prolongada a estimulantes. Los artículos lo describen como una causa emergente de insuficiencia cardíaca en poblaciones jóvenes. Emergente, una palabra cargada, significa que apenas estamos empezando a verlo, que la primera ola de usuarios de por vida acaba de alcanzar la edad en la que el daño se hace visible, que podría haber más por venir. Los conejillos de Indias están enviando informes desde el futuro y las noticias no son buenas, y eso que el corazón ni siquiera es la parte más complicada. El cerebro es el lugar donde todo se vuelve realmente extraño, y hay algo que ningún farmacéutico te explicó. Cuando tenías 8 años y te entregaron el frasco por primera vez, tu cerebro se da cuenta cuando lo inundas de dopamina cada mañana durante 20 años. No es ingenuo ni pasivo, es una máquina de adaptación diseñada para sobrevivir. Ve llegar el refuerzo químico puntual a las 7 en punto y concluye, con una lógica impecable: perfecto, alguien más se ocupa de la producción. Puedo cerrar plantas, reducir costes, externalizar el trabajo. Y lo hace, empieza a cerrar receptores de dopamina como una empresa que clausura sucursales, reduce su propia fabricación de neurotransmisores. ¿Para qué producir internamente si hay un proveedor fiable que aparece todos los días con el suministro? A eso se le llama adaptación neural. Y es la razón por la que la dosis que en septiembre parecía milagrosa en diciembre se siente como un café más. Tu cerebro se ajustó, se recalibró, reorganizó toda su operación bajo la suposición de que el fármaco seguiría llegando, y ahora necesitas más solo para sentir lo mismo. La línea base se aleja como un horizonte que retrocede. No estás persiguiendo euforia. La mayoría de los usuarios terapéuticos jamás vivieron el estimulante como algo placentero.
persiguen la posibilidad de sentirse normales, y lo normal se desplaza un poco más con cada renovación. Estudios con neuroimagen han encontrado algo que probablemente debería figurar en letras mucho más grandes en las advertencias. Después de un año de tratamiento con estimulantes, aparecen cambios en los sistemas dopaminérgicos que en algunos aspectos se ven peor que antes de empezar, más transportadores de dopamina, una recaptación más rápida, un sistema que se vuelve más eficiente, eliminando precisamente la sustancia que el medicamento pretendía aumentar. El fármaco destinado a corregir un déficit puede con el tiempo profundizarlo. El tratamiento entrena al cerebro para necesitar el tratamiento, la solución se convierte en el problema, y el problema exige la solución en un bucle que se muerde la cola, una trampa elegante. La medicación que te hace funcionar reconfigura lentamente tu cerebro para funcionar peor sin ella. La cura se vuelve la enfermedad, y la única forma de saber si aún la necesitas es dejarla. Pero dejarla se siente exactamente como la prueba de que la necesitas. Una molécula astuta, casi como si alguien hubiera pensado en la estabilidad laboral de antemano. Y aquí es donde la historia se complica de verdad. Porque el TDAH existe, no como metáfora, ni como construcción social, ni como etiqueta inventada para vender pastillas, aunque aprendieran muy bien a venderlas. Existe como realidad neurológica. Los estudios con gemelos muestran de manera consistente una heredabilidad del 70 al 80%. Si un gemelo idéntico lo tiene, el otro casi seguro también. Las imágenes cerebrales revelan diferencias reales en la regulación dopaminérgica del córtex prefrontal, en los circuitos que gobiernan la atención y el control de impulsos. Hay personas que nacen con sistemas atencionales cableados de otra manera, y para ellas la medicación puede cambiar la vida, marcar la diferencia entre arrastrarse por los días y poder vivirlos. Encontramos una condición real, desarrollamos un tratamiento real, identificamos a una población genuina que necesitaba ayuda, y luego hicimos lo que este país hace mejor que nadie: cuando algo funciona, lo agrandamos hasta el exceso. Porque cuando los investigadores aplican métodos estandarizados para medir síntomas en distintos países, la prevalencia real es bastante similar en todo el mundo, alrededor del 5 al 7%. La neurología subyacente no se transforma al cruzar una frontera. Los cerebros operan igual en París que en Pittsburgh, pero las tasas de diagnóstico y tratamiento divergen de forma salvaje. Estados Unidos diagnostica y medica a alrededor del 10 u 11% de los niños. Francia trata cerca del 1%. El Reino Unido aproximadamente la mitad de la tasa estadounidense. Misma condición, mismos síntomas, números radicalmente distintos de niños medicados. Si el 11% estadounidense fuera correcto, Francia estaría ignorando al 80% de sus casos. Si la cifra francesa es la adecuada, entonces 3 de cada 4 diagnósticos en Estados Unidos estarían capturando algo distinto al TDAH. Las matemáticas inclinan la balanza hacia una conclusión. En la sala de espera se sienta el niño con diferencias neurológicas reales junto al niño nacido en agosto, que es simplemente más pequeño que sus compañeros, al lado del niño ansioso cuyos padres se están divorciando, frente al niño aburrido atrapado en una clase poco estimulante con 30 alumnos y un docente desbordado, y cerca del niño que no puede quedarse quieto porque tiene 7 años, y los niños de 7 años no están hechos para permanecer 6 horas inmóviles. Eso no es un trastorno, es tener 7 años. Todos reciben la misma evaluación de 15 minutos, todos marcan las mismas casillas del mismo cuestionario, todos cruzan el mismo umbral, todos salen con el mismo diagnóstico y la misma pastilla. Encontramos una aguja real en un pajar y luego declaramos que todo el pajar estaba hecho de agujas. Más fácil así, menos clasificación. El medicamento que podía ser esencial para un porcentaje pequeño se volvió rutina para uno enorme. El diagnóstico que podía significar algo concreto se estiró hasta volverse casi vacío. Una condición que quizá afecta a un 3% de la población se expandió hasta cubrir al 11% de los niños del país. 1 de cada 5 varones, 1 de cada 5,
o los niños estadounidenses son neurológicamente distintos a los del resto del planeta, o alguien amplió la definición hasta que perdió todo sentido, y eso nos lleva a los adultos, los que ahora rondan los 30 y 40, y se preguntan en silencio si alguna vez lo tuvieron de verdad. Algunos sin duda sí, los casos auténticos para quienes la medicación fue la diferencia entre hundirse y mantenerse a flote, otros con la misma certeza no. Los nacidos en el mes equivocado, los aburridos, los daños colaterales de un sistema saturado que buscaba salidas rápidas, y el sistema que debía distinguir entre unos y otros nunca se tomó el tiempo de hacerlo, estaba demasiado ocupado firmando recetas como para hacer preguntas de seguimiento, y es en la retirada donde la trampa se vuelve visible, donde la maquinaria de la dependencia enseña sus engranajes, deja de tomar el estimulante después de años de uso diario y observa los primeros días del desplome. El cuerpo acostumbrado a funcionar con energía artificial desde el desayuno tiene que recordar cómo generar impulso por sí mismo. Hay quienes duermen 14 o 16 horas y despiertan más cansados que cuando se acostaron. El apetito estalla, la sustancia que durante años lo mantuvo a raya suelta la presa y aparece un hambre voraz que arrasa con todo. El organismo intentando compensar un ayuno de una década que nunca supo que llevaba. El mundo se vuelve lento y amortiguado. Pensar es como empujar a través de cemento húmedo. Moverse es atravesar miel. Las frases que antes salían solas ahora requieren excavación. La agudeza mental que dabas por sentada se revela de pronto como algo farmacológico, no como un rasgo propio. Y lo que queda debajo es una niebla espesa, incierta y profundamente decepcionante. Después llega la depresión, no la tristeza lógica por haber dejado algo atrás, sino la clínica, la que cae como un frente meteorológico y se instala en todas las habitaciones. Levantarse de la cama parece un logro digno de aplauso. El futuro se estira como un pasillo vacío sin puertas. Los colores pierden saturación, la música suena plana. Las cosas que antes importaban dejan de hacerlo y ni siquiera recuerdas por qué alguna vez te importaron. La ansiedad aparece a continuación o al mismo tiempo. Irritabilidad, una volatilidad emocional que no encaja con nada, llorar frente a anuncios, estallar con personas que no lo merecen, una aprensión sin forma que te sigue de cuarto en cuarto, imposible de sacudir, imposible de nombrar, y por debajo de todo, constante como un zumbido eléctrico, están los deseos, no deseos de euforia. La mayoría de quienes usaron el estimulante de forma terapéutica nunca lo vivieron como una droga recreativa, deseos de funcionar. ¿Recuerdas cómo era sentarte y concentrarte 3 horas seguidas, terminar algo sin que la atención se rompa en 1000 fragmentos, sentirte competente, capaz? Alguien que podía hacer cosas, ahora apenas puedes leer un párrafo sin perder el hilo, apenas iniciar una tarea sin desviarte. La solución está a un paso, en el botiquín o al otro lado de una llamada al médico, y haría que todo esto desapareciera al instante, una pastilla, y volverías a sentirte tú mismo, salvo que nadie sabe que tú es ese, y ahí está la broma cruel del centro del asunto. Los síntomas de la retirada se parecen casi de manera perfecta a los síntomas del TDAH. No puedes concentrarte, es el TDAH regresando. Estás exhausto, TDAH. No terminas nada, no empiezas proyectos, no sigues adelante, claramente TDAH. Por supuesto que necesitas la medicación. ¿Por qué pensaste que podrías funcionar sin ella? El fármaco se convierte en la respuesta al problema que ayudó a crear. La química que alteró tu cerebro ahora se siente indispensable precisamente porque tu cerebro fue alterado. Cuanto más tiempo llevas tomándolo, más difícil resulta trazar la línea entre el trastorno y la dependencia. Quizá ya no exista, quizá se fundieron en algún punto y pasaron a ser lo mismo, inseparables. Los especialistas en recuperación hablan ahora de sistemas dopaminérgicos que requieren meses o años para acercarse a algo parecido a un funcionamiento normal.
Algunos estudios en usuarios de estimulantes sugieren que los niveles de transportadores de dopamina pueden tardar más de un año en normalizarse. La retirada aguda puede aliviarse en semanas, pero la recalibración profunda necesita mucho más tiempo, y eso suponiendo que puedas atravesar a pulso los meses de depresión, niebla y deseos sin volver atrás. Pero la palabra normal carga con demasiado peso. Si has estado medicado desde la infancia, no hay un normal al que regresar, no hay una línea base esperando pacientemente bajo la superficie. Tienes que construir un normal desde cero, como adulto con un cerebro quizá moldeado de forma permanente por décadas de intervención química. Te toca conocerte por primera vez a los 35. Algunos lo intentan, aprietan los dientes durante 3 meses, 6 meses, el año que a veces hace falta, reconstruyen, descubren una versión de sí mismos que funciona de otra manera, quizá no tan afilada, quizá no tan productiva, pero auténticamente propia. Muchos no lo consiguen, la retirada es demasiado brutal, los deseos demasiado intensos, la versión funcional que existe con medicación es demasiado valiosa como para arriesgarla. Vuelven, renuevan la receta y aceptan que así es como funciona la vida ahora, una pastilla cada mañana para siempre. La mayoría ni siquiera lo intenta. ¿Para qué? Está funcionando, pueden con el día a día, la alternativa suena aterradora, hay preguntas que es más fácil no formular. En medicina existe un término para lo que ocurre cuando un diagnóstico entra en tu historial: inercia diagnóstica. Una vez que el TDAH aparece en tu expediente, tiende a quedarse para siempre. Cada médico nuevo lo ve listado, confirma que sigues medicado y asume que los anteriores sabían lo que hacían. Nadie quiere ser quien cuestione un diagnóstico con décadas de antigüedad. Nadie quiere decir, no estoy seguro de que alguna vez hayas tenido esto. Esa conversación es incómoda. Exige tiempo, mucho más de 15 minutos, abre interrogantes sin respuestas claras, implica que alguien se equivocó y sugiere que años de tratamiento quizá no eran necesarios. Destapa asuntos que resulta más sencillo dejar cerrados. Es mucho más fácil renovar la receta. El paciente parece estar bien. El fármaco funciona. ¿Para qué agitar el barco? Así el diagnóstico persiste. Pasa de expediente en expediente, de médico en médico, de década en década, acumulando autoridad por repetición, menos un hallazgo clínico a estas alturas que un hecho burocrático, algo que se volvió verdadero porque fue escrito suficientes veces, por suficientes personas, en suficientes documentos con sellos oficiales. Cuando llegas a la adultez, tu diagnóstico arrastra 30 años de inercia, 30 años de recetas, renovaciones, notas médicas y reclamaciones al seguro. Cuestionarlo suena casi absurdo. Te han tratado por esta condición toda la vida, has construido tu identidad alrededor de ella, has explicado tus dificultades a través de ese prisma, has aprendido a entenderte así. Ponerlo en duda ahora sería ponerlo todo en duda. Cada logro, eras tú o la pastilla; cada fracaso, eras tú o la enfermedad; cada versión de ti mismo que recuerdas, ¿cuáles partes eran reales? La pregunta no desaparece porque dejes de hacerla, solo se vuelve más pesada, se sienta en un rincón de la mente y acumula masa, esperando. Uno pensaría que todo esto ralentizaría el proceso, volvería cauteloso al sistema. Provocaría alguna reflexión profunda en la medicina sobre si quizá nos habíamos pasado de rosca. No ocurrió, si acaso la expansión se aceleró, mientras la generación diagnosticada crecía y empezaba a dudar. El estimulante dejó de ser solo medicina y se convirtió en herramienta, ventaja competitiva, droga de estilo de vida para personas que nunca vieron a un psiquiatra ni pensaron hacerlo. Encuestas sugieren que entre el 20 y el 30% de los universitarios han usado estimulantes con receta sin tener receta en algún momento, no para tratar un trastorno, sino para estudiar, para encadenar noches en vela antes de los exámenes finales, para exprimir unas horas extra de productividad a cerebros ya exhaustos, para mantenerse a flote en una competencia que parecía imposible ganar sin ayuda química. Las pastillas circulan por las residencias como moneda. Un estudiante con receta se vuelve un recurso, un contacto valioso cuando llegan los parciales. La transacción no se siente como tráfico porque no se ve como tal.
Es un favor entre amigos, una pastilla deslizada sobre un escritorio, algo que quizás se devuelva el próximo semestre. El intercambio es tan casual como compartir apuntes o prestar un libro, solo que aquí el libro es una sustancia controlada de categoría 2, y quienes compran no se ven a sí mismos como consumidores de drogas. Esa distinción es crucial para su tranquilidad. No se están colocando, no están de fiesta, están estudiando mejor, optimizando. El que tiene receta tiene medicina, el que no la tiene posee una ayuda académica, misma pastilla, mismos efectos. Relato distinto según el nombre impreso en la etiqueta. Se cree que el estimulante te vuelve más listo, afila la mente, desbloquea capacidades ocultas. Todo el mundo conoce a alguien que aprobó química orgánica. Después de una maratón de 48 horas impulsada por pastillas, el fármaco ha generado su propia mitología transmitida de generación en generación como cualquier leyenda universitaria. Pero la realidad es mucho menos heroica. Los estudios muestran de forma consistente que los estudiantes que abusan de estimulantes suelen tener promedios más bajos que quienes no lo hacen. La sustancia puede mantenerte despierto, pero no te vuelve más inteligente. Te da la sensación de concentración intensa, mientras aporta un beneficio cognitivo mínimo. Pasas la noche entera convencido de que estás absorbiendo conocimiento a velocidad sobrehumana y luego suspendes el examen, porque la privación de sueño anula cualquier ventaja química. Aún así la percepción persiste, y cuando parece que todos a tu alrededor usan algo, la presión para sumarte adquiere una fuerza casi gravitatoria. La misma dinámica se replica en el mundo profesional: finanzas, tecnología, despachos de abogados, consultorías, cualquier entorno que glorifique semanas de 100 horas y castigue a quien no aguanta el ritmo, el analista financiero que no duerme durante 3 días para cerrar un trato, el fundador que exprime otra ronda, otro lanzamiento, otro mes de esfuerzo insostenible, el asociado que factura 18 horas hoy y debe facturar 18 más mañana. No lo llaman medicación porque la mayoría no tiene receta. Lo llaman enfoque, mejora, ventaja competitiva, hacer lo que hay que hacer. Los niños diagnosticados en los 90 crecieron en un mundo adulto donde su medicación se había convertido en la medicación de todos. Las pastillas destinadas a tratar una condición neurológica específica se transformaron en una herramienta universal de productividad. La frontera entre paciente y usuario se desdibujó hasta desaparecer. Y aquí aparece el dato que convierte el supuesto excepcionalismo estadounidense en algo más cercano a una patología colectiva. Somos los únicos que hacemos esto a gran escala. Las cifras lo cuentan sin adorno. En Estados Unidos entre el 10 y el 11% de los niños están diagnosticados y la mayoría medicados. En Francia menos del 2% recibe tratamiento. En el Reino Unido aproximadamente la mitad de la tasa estadounidense. En Japón menos del 3%. A mediados de la década de 2010 el Reino Unido prescribía alrededor del 0,5%. Estados Unidos rondaba el 5, 10 veces más. Recordemos que la prevalencia real de síntomas es similar en todo el mundo, entre 5 y 7% independientemente del país. Los cerebros no cambian con la frontera, lo que cambia es cómo se diagnostica, o los médicos estadounidenses están detectando una epidemia global que nadie más ve o están diagnosticando algo distinto de la condición neurológica. Las cifras empujan hacia una respuesta concreta, y ese algo distinto está por todas partes cuando decides mirarlo. Las escuelas estadounidenses ofrecen menos recreo que casi cualquier nación desarrollada, más exámenes estandarizados, aulas más grandes, más presión, menos movimiento, más horas sentado. El entorno parece diseñado para fabricar problemas de atención en niños normales y luego etiquetarlos como trastornos. El sistema sanitario funciona con consultas de 15 minutos. Un médico que ve 30 pacientes al día no puede permitirse conversaciones complejas sobre si un niño está aburrido, ansioso o simplemente es más joven que el resto.
Una receta se firma en 2 minutos, la terapia conductual tarda meses en conseguirse, el camino de menor resistencia conduce directo al frasco. Estados Unidos es uno de los 2 únicos países desarrollados, junto con Nueva Zelanda, que permite a las farmacéuticas anunciar medicamentos con receta directamente al público. Los anuncios del estimulante aparecían los sábados por la mañana. Los padres aprendieron a reconocer síntomas a través de campañas diseñadas para que conductas normales parecieran emergencias médicas con solución inmediata. Las empresas gastaron miles de millones enseñando al país a medicalizar la infancia. Otros lugares observaron los mismos manuales diagnósticos y eligieron distinto. El Reino Unido apostó por apoyo social primero y medicación al final. Francia tradicionalmente examinó el contexto del niño, el estrés familiar, el entorno escolar, los factores de desarrollo antes de prescribir. Finlandia construyó un sistema educativo con jornadas más cortas, más recreos, clases pequeñas y docentes formados para adaptarse a estilos diversos. Estos países también tienen TDAH. Simplemente decidieron tratarlo de otra manera, y los resultados están ahí. Los niños franceses no fracasan en masa por no estar medicados. Los estudiantes finlandeses superan de forma consistente a los estadounidenses en pruebas internacionales, tomando muchas menos pastillas. Los enfoques alternativos funcionan, solo que no generan los mismos beneficios económicos. Estados Unidos eligió otra vía, se lanzó de lleno a soluciones farmacológicas para problemas estructurales y ahora posee algo que ningún otro país tiene, una generación de adultos medicados desde la primaria con corazones que empiezan a mostrar desgaste y cerebros, quizá reconfigurados de forma permanente, criando hijos que entran en el mismo sistema diagnóstico que los absorbió a ellos hace 30 años. El experimento continúa, los sujetos ahora son padres, el ciclo se repetirá o se romperá, y la decisión se está tomando en este momento, en miles de consultas pediátricas, por madres y padres que no disponen de la información suficiente. Quienes crecieron con el estimulante toman decisiones para sus hijos con un conocimiento ambivalente. Saben que la medicación funciona, o al menos pareció funcionar. Lograron estudiar, graduarse, trabajar, construir una vida. Si habrían podido hacerlo sin las pastillas, es una pregunta sin respuesta, pero estaban ahí y todo salió razonablemente bien. Eso pesa. También conocen el precio, la dependencia no solicitada, las dudas identitarias que no se disipan, la sensación de que bajo el adulto funcional existe un desconocido al que nunca se le permitió existir. El miedo es silencioso pero constante. El temor de que dejar la medicación signifique perder todo lo construido, el trabajo, la estabilidad, la identidad misma, junto a una sospecha que casi nadie se atreve a formular en voz alta. Tal vez nunca la necesitaron al principio y tal vez ahora solo la necesitan porque llevan tanto tiempo tomándola que el cuerpo ya no sabe funcionar sin ella. Algunos de esos adultos convertidos en padres quieren dar a sus hijos la ayuda que ellos desearon haber tenido antes, empezar antes, medicar antes, adelantarse a las dificultades y ahorrarles a sus hijos los años de confusión y frustración que recuerdan de su propia infancia. Otros, en cambio, están decididos a que sus hijos jamás vivan lo que ellos vivieron. Buscan cualquier alternativa, terapia conductual, aulas más pequeñas, más recreo, más movimiento, cualquier cosa menos el frasco naranja que moldeó cada etapa de su vida. Muchos quedan atrapados en el centro de ese dilema, obligados a tomar decisiones imposibles con información incompleta, preguntándose cuál error sería peor, medicar a un niño que no lo necesita o no medicar a uno que sí. Un adulto que tomó estimulantes desde los 7 años está ahora sentado en una consulta pediátrica mirando a su propio hijo de 7, escuchar las mismas frases que escucharon sus padres décadas atrás. El profesor dice que le cuesta concentrarse, que interrumpe la clase, que no puede quedarse quieto. El médico enumera opciones con voz neutra. Hay un cuestionario, hay un umbral, hay un diagnóstico esperando al final de la lista y una receta esperando justo después. El bolígrafo queda suspendido unos segundos sobre el papel.
Mientras la mente de los padres recorre 30 años de pastillas, renovaciones, dependencia y dudas, ¿le doy a mi hijo lo mismo que a mí? ¿Lo protejo de aquello que me definió? Existe realmente una diferencia, porque ser el experimento significa haber tomado un medicamento durante tanto tiempo que no recuerdas una vida sin él, porque nunca la hubo. Significa haber tragado la primera pastilla antes de entender qué era una pastilla y haber ingerido miles más antes de que alguien se preguntara si seguía siendo necesaria. Significa haber construido una personalidad entera, un yo completo, sobre una base química que no puedes examinar sin ponerlo todo en riesgo. Es vivir dentro de una pregunta sin respuesta. Es un éxito que no puedes poseer del todo. ¿Fuiste tú o fue la medicación? El logro es real, pero también lo es la duda. Cada victoria proyecta una sombra, cada capacidad parece potencialmente farmacológica, y también es un fracaso que no puedes descifrar. ¿Fuiste tú? ¿Fue el trastorno? ¿Fue la pastilla desapareciendo al final del día? ¿Fue la retirada por saltarte una dosis? Las causas se multiplican y se enredan hasta volverse imposibles de separar. Es construir una identidad sobre un cimiento que no te atreves a inspeccionar, porque la inspección misma podría resquebrajarlo. Mientras tanto, las compañías farmacéuticas que ganaron miles de millones con estos fármacos llevaron registros impecables de sus beneficios, informes trimestrales, cotizaciones bursátiles, compensaciones ejecutivas, saben con exactitud cuánto dinero ganaron hasta el último centavo. Lo que no pueden detallar con la misma precisión son los efectos a largo plazo en la salud. Los ensayos clínicos que habrían respondido a esas preguntas se consideraron demasiado caros, demasiado lentos, demasiado complejos, demasiado propensos a producir conclusiones incómodas. Los medicamentos ya estaban aprobados, las recetas ya circulaban, las ganancias ya llegaban. ¿Para qué financiar estudios que pudieran poner en duda a la gallina de los huevos de oro? Más sencillo seguir recetando, observar qué ocurre, dejar que los pacientes sean el estudio, y lo que ocurrió empieza a aparecer ahora en consultas de cardiología, en centros de adicciones, en despachos de terapeutas por todo el país. Lo que ocurrió es una generación de personas en sus 30 y 40 preguntándose quiénes habrían sido. Lo que ocurrió sigue ocurriendo. Nuevos niños diagnosticados cada día, nuevas recetas firmadas, nuevos experimentos en marcha. ¿Dónde termina todo esto? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. La primera generación medicada en masa está entrando en la mediana edad. Sus hijos están siendo evaluados con los mismos criterios y a menudo reciben los mismos fármacos. El ciclo se repite o se rompe según decisiones que se toman ahora mismo en consultas pediátricas, salones familiares y reuniones escolares por personas que no disponen de la información necesaria para elegir con seguridad. Algunos de esos niños tienen TDAH real, el neurológico, el que hace casi imposible funcionar sin ayuda. Ellos merecen tratamiento, merecen medicación, si eso es lo que funciona. Merecen no ser mezclados con los millones que fueron arrastrados por ser los más jóvenes de la clase, por aburrimiento, por aulas sin estímulos, o simplemente por no poder permanecer quietos 6 horas porque tenían 7 años. La diferencia entre esos dos grupos puede decidirlo todo en una vida, y nadie, ni padres, ni maestros, ni médicos, ni farmacéuticas, puede distinguirlos con fiabilidad. Esto no es un cierre ni una moraleja, es solo el punto en el que la historia se detiene, suspendida entre un pasado que no puede deshacerse y un futuro imposible de prever. Millones de personas atrapadas en medio haciendo lo mejor que pueden con lo que saben, que resulta ser mucho menos de lo que se fingió durante años. Los niños que hacían fila frente a la enfermería en 1994 tomaron sus pastillas obedientemente. Crecieron receta tras receta. Hoy son ellos quienes firman las recetas, quienes toman las decisiones, quienes miran a sus propios hijos de 7 años, preguntándose si la historia debe repetirse. El experimento nunca terminó, solo pasó a una segunda generación, y en algún punto de esa sala de espera, otro niño está a punto de tragar su primera pastilla, sin saber que quizá acaba de iniciar una pregunta que lo acompañará toda la vida.